Por continuar con nosotros, estamos en el 1 de septiembre de 2020, hoy es día martes, estamos iniciando el 9º mes de este año y también la segunda semana de la activación de la economía. Hoy haremos una evaluación precisamente de cómo está avanzando este proceso de activación. Vamos a conversar con la ministra de Economía, María Luisa Ayem Brevé, sobre diferentes aspectos relacionados con este proceso de activación. Recordemos que ella ha estado muy involucrada en todo lo que implica la reanudación de actividades, todo lo que implica incentivar a las empresas para que vuelvan a las labores. El Salvador, como la mayoría de países, está intentando adaptarse a lo que se ha denominado una nueva realidad. En algunas partes del mundo se han dado pasos atrás, en otras se ha avanzado. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí en el territorio nacional? Una de las dificultades fue que, por ejemplo, no había una ley que regulara ese proceso de activación debido a los desacuerdos que se han dado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Luego de una controversia, hoy en esta mañana hemos conocido que el presidente de la República ha decretado el decreto 661 que contiene precisamente una ley de activación, aunque el mandatario lo tachó de inconsecuente, decía, porque ya no se adapta a la realidad que está viviendo El Salvador en este momento. Los diputados han dicho, lo vamos a reformar para correr los tiempos. ¿Pero qué va a pasar? Pues lo vamos a conocer seguramente en el transcurso de los próximos días. Mientras tanto, ponemos algunos elementos en contexto para comenzar nuestra conversación de hoy. Las proyecciones económicas para El Salvador en el marco de la pandemia del COVID-19 eran muy bajas. Ahora, con la apertura de la actividad económica, se debe actualizar los datos con un nuevo análisis, de acuerdo con la ministra de Economía, María Luisa Ayem. Por ejemplo, las remesas, que se estimaba que iban a caer un 25%, solo se reporta una caída de un 5% en julio, que fue el mes con mayores ingresos en el país en concepto de remesas, asegura. Ayem también confirmó que el rubro de exportaciones en algunos sectores productivos ha tenido un crecimiento significativo, llegando al 58.3% al alza. La funcionaria señala que este es un estímulo importante en el camino de la recuperación económica que busca el gobierno. La institución destaca que los sectores de alimentos y farmacéuticos han logrado superar los niveles de exportación del año pasado, lo que suma a las exportaciones totales. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con la ministra de Economía, María Luisa Ayem. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, nos da gusto recibir en este espacio a la ministra de Economía, María Luisa Ayem Brevé, alguien que, como decíamos, está muy involucrado en este proceso de activación de la economía y que ha trabajado en todos los planes que se están poniendo en marcha. Ministra, buenos días, qué gusto verla y qué gusto recibirla en este espacio. Buenos días, Manuel, gracias por recibirnos nuevamente y por permitirnos llegar a los hogares salvadoreños y compartir cuáles son todas las acciones que nos encontramos ejecutando de forma articulada en el gobierno del presidente Bukele, tanto en el marco de la reapertura económica, pero también para reactivar nuestra economía. Precisamente, ministra, ¿qué evaluación hace usted? Ya vimos una semana en la que se comenzó a trabajar. De hecho, muchos negocios que permanecieron cerrados, sin actividad durante meses, han vuelto a abrir sus puertas. Todavía algunos empresarios dicen, miren, el despegue está siendo un poco lento por la misma situación que existe de temor y por la misma, digamos, recalcarle todos los días a las personas que tienen que guardar todas las medidas de precaución y de lo contrario, que continúen en sus casas. Pero, ¿cuál es la visión que tiene usted, ministra, desde la cartera que le toca conducir y manejar en esta situación de la economía? Sí, Manuel, desde la perspectiva del Ministerio de Economía y por estar en liderar una cartera de coordinación, digamos, de acciones del gobierno, tuve la oportunidad de participar en el proceso de elaboración de protocolos para poder preparar tanto las actividades económicas como muchas de ellas sociales para que tuviesen esos protocolos de bioseguridad. Nuestra idea era que estos protocolos de bioseguridad se iban a implementar de forma gradual en base a un plan de reapertura que habíamos desarrollado de la mano con las empresas, con los sectores productivos. Desafortunadamente no se nos brindó ese margen de maniobra para poder implementar un plan gradual y ordenado, pero nos dimos a la tarea de contar con todas las herramientas necesarias para que en el momento de una reapertura de golpe, que fue lo que le tocó a El Salvador, tuviésemos las herramientas, esos protocolos para que las empresas e iglesias, el sector transporte, tuvieran esos protocolos que eran necesarios
y que lo que percibimos es que ya la mayor parte de nuestra economía está operando y que se están cumpliendo con los protocolos que se han desarrollado. Nuestro trabajo en el área de transporte, por ejemplo, fue más allá que el desarrollo de protocolos. El Viceministerio de Transporte ha estado muy cercano a este sector. Hemos trabajado de forma articulada con las empresas para poder adaptar las paradas de buses y poder brindar insumos al sector transporte. Estamos recolectando insumos, pidiéndole a las empresas que se unan a este esfuerzo a fin de que sus trabajadores, que son quienes usan ese medio de transporte, puedan estar en un ambiente de menos riesgos de contagio. Esas son solo unas de las acciones que hemos tomado en este marco de la reapertura. Otra de las acciones que lanzamos nada menos la semana pasada fue una campaña de concientización con el sector empresarial, en donde el gobierno y el sector empresarial se une para continuar con esos mensajes de concientización, de sensibilización, para que todos acatemos las medidas sanitarias. Varias veces tuve la oportunidad de estar acá y de mencionar la importancia de que todos y cada uno de los salvadoreños nos unamos a cumplir las medidas sanitarias, porque por la naturaleza de la enfermedad, en la medida que cada uno de los salvadoreños cumplamos con estas medidas sanitarias, en esa medida nosotros vamos a poder mantener nuestra productividad y vamos a poder regresar a ese crecimiento que veíamos al inicio del año. Si recordarás, Manuel, nuestras exportaciones crecían más del 5% en enero, más del 6% en febrero, pero solo en la medida que esta reapertura económica sea ordenada, porque todos los salvadoreños decidimos acatar las medidas sanitarias, solo en esa medida nosotros vamos a poder ser un ejemplo de un país que sabe cómo manejar esta pandemia y que recuperamos nuestro ritmo de crecimiento en el más corto plazo. Ministra, hay una serie de elementos que entran, digamos, en juego cuando hablamos de la activación económica. Esta mañana nos enterábamos por declaraciones que daba el presidente de la Asamblea Legislativa que la Presidencia de la República, el presidente Nayib Bukele, ha sancionado el decreto 661 que contiene precisamente la ley de activación de la economía y donde se dan una serie de recomendaciones. Pero desde que ese decreto se dijo que era constitucional, una de las reacciones fue: el decreto ya no se adapta a los tiempos que están corriendo, porque de acuerdo a ese decreto el transporte público tendría que haberse activado el 7 de junio. Estamos ya a 1 de septiembre. ¿Qué puede cambiar, digamos, a partir de la sanción de ese decreto? ¿Qué puede cambiar en el proceso de activación en el que usted pues ha estado muy involucrada? ¿Qué impacto puede tener a la hora, digamos, de seguir todos los lineamientos de activación que se han establecido hasta ahora únicamente por acuerdo con el sector privado? Sí, efectivamente, como lo menciona Manuel, esa es una ley ya desactualizada. Contiene fechas que ya son parte de nuestro pasado. Así que tendremos que trabajar de la mano con nuestra Secretaría Jurídica de la Presidencia y probablemente también con la Asamblea Legislativa para poder generar una ley que tiene sentido. Esa ley ya está desactualizada y no nos da una certidumbre jurídica, que es lo que nuestras empresas y los ciudadanos necesitan. El problema con esto del decreto fue, digamos, los desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Usted estuvo ahí en las reuniones donde se hablaba de cómo activar la economía y el problema fue las fechas en las que si eran 15 días, que si eran 10 días más para un confinamiento. Y ahora pues el presidente de la Asamblea decía: la Asamblea ya no va a aprobar más confinamiento, decía en una declaración que le daba a los periodistas esta mañana. Desde su punto de vista, ministra, ¿esto es importante que se haya dicho que ya no va a haber más cuarentena, o consideran ustedes que todavía pues la situación está tan frágil que en algún momento pues haya necesario, digamos, o va a ser necesario detener todo lo que se ha activado? Sí, fueron varios temas que conversamos en esas largas reuniones con los señores diputados. Y uno de esos es justo el que mencionas, Manuel, el periodo de una cuarentena que nuestro ministro de Salud en múltiples ocasiones e incluso algunos diputados trataron de explicar a los demás y desafortunadamente no se logró llegar
a un acuerdo a pesar de tener explicaciones científicas para ese periodo. Claro. Pero algo, digamos, crítico en esas conversaciones también es que se le quitaba la autoridad a un Ministerio de Salud para poder implementar medidas en una coyuntura en donde hay una enfermedad que ni tan siquiera los científicos terminan de conocer al día de hoy. Entonces, es importante dejar eso claro, ¿verdad? Que nosotros tuvimos toda la disposición de conversar, de crear una ley que le diera esa potestad al ministro de Salud, de poder tomar las medidas que eran las más apropiadas para proteger la salud y la vida de los salvadoreños. Es importante ver qué es lo que otros países han hecho para poder proteger la salud y la vida de sus ciudadanos, y una de estas medidas ha sido el confinamiento. Entonces, el hecho de que un país tan vulnerable como el nuestro, con niveles altos de informalidad, niveles, un sistema de salud que recibimos muy vulnerable, el no tener esas herramientas para poder decir es momento de dejar de operar, no sé, algunos sectores para poder restablecer o disminuir los casos de COVID, del virus. Esa potestad no se tiene, y somos uno de los pocos países, o quizás el único país que no lo tiene. Por supuesto que como gobierno y desde el punto de vista del Ministerio de Economía, nosotros lo que esperamos es ver una economía abierta y que continúe así. Pero desafortunadamente en un momento como este son dos variables que tenemos que manejar y que van de la mano, y que siempre ha sido mi recomendación no ver solo el tema económico y el tema de salud separado, porque en esta ocasión, una ocasión muy particular, no podemos desligar una cosa de la otra. Se ha criticado quizás las medidas de confinamiento, pero no se habla mucho de que El Salvador es el país de la región latinoamericana que tiene menos casos de contagio, y que estamos ahora con una reapertura en donde todos, quiero decir, o la gran mayoría de la población y de las empresas sabemos cómo manejar la crisis. Entonces, desafortunadamente, se nos quitaron esas herramientas, y lo digo también en nombre del ministro de Salud, quien lidera este tema tan crucial como la salud y la vida de los salvadoreños. Ministra, hay otro elemento que también es clave en este proceso de activación de la economía, porque ya vimos lo que está ocurriendo con el hecho de la diferencia de visiones que hay en torno a la regulación de la activación a través de una ley. El Ejecutivo tiene su visión, la Asamblea ha tenido siempre su visión, y ha tenido que intervenir la Corte Suprema de Justicia. Pero también hay otro punto en el que esa diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo puede tener un impacto negativo en la economía, y es el tema del desacuerdo en cuanto a los fondos para el rescate económico de muchas empresas. De hecho, cuando se aprobó el fideicomiso en la Asamblea Legislativa para dar ayuda y lanzar un salvavidas a pequeñas y microempresas, muchos empresarios reaccionaron con optimismo, diciendo de que esto podría ser para ellos la tabla de salvación. Pero los días han pasado, hemos llegado al 1 de septiembre y todavía esos fondos no están disponibles. Incluso ahí se incorporaban 100 millones para el sector informal, un sector que también ha estado golpeado porque ha estado enclaustrado en estos meses que hemos estado en la lucha más directa contra la pandemia. ¿Cuál es el impacto directo, ministra, de que se retrase los fondos para rescatar a las empresas que se han visto en problemas? Sí, has tocado en un punto medular, Manuel, y es que ese sentido de urgencia que tenemos como órgano ejecutivo para poder implementar medidas de urgencia, tanto en el área de salud y en el área económica, no ha sido el mismo que percibimos de nuestra Asamblea Legislativa, y esto es principalmente preocupante en un contexto de una pandemia. Es por eso que nosotros como órgano ejecutivo y principalmente este esfuerzo liderado por Bandesal, estamos avanzando en toda la automatización, la digitalización de aplicaciones para poder acceder a esos préstamos, a esos créditos y a subsidios que son urgentes para nuestras empresas y que redundarán
en ingresos para los hogares salvadoreños. Es de verdad preocupante porque al día de hoy me atrevería a decir que el reto más grande que tenemos como país, que tienen nuestros hogares, que tienen nuestras empresas, es la falta de liquidez, la falta de ese financiamiento. Y es la verdad desafortunado que este nivel de urgencia y este nivel de preocupación no se perciba en un órgano tan importante de nuestro país. Así que por nuestra parte nosotros estamos haciendo todo lo necesario para que en el momento que se cuenten con esos fondos nosotros estemos listos para implementar, trabajando directamente bandesal con los clientes, pero también por medio del sistema financiero, nuestra banca pública, y poder en el menor tiempo posible poder brindar los créditos y los subsidios que necesitan urgentemente las empresas. Estas acciones para poder apoyar a nuestras empresas no se limitan al fideicomiso. Sí. Hemos creado una ventanilla de apoyo en el Ministerio de Economía en donde guiamos a las empresas para poder adoptar sus protocolos de bioseguridad, poder adaptar su infraestructura, pero también para poder guiarles en cómo usar herramientas de comercio electrónico, que hoy por hoy es una de las herramientas más importantes para poder llevar a cabo las compras y ventas a nivel mundial. También estamos brindándoles apoyo para poder identificar cuáles son esas instituciones financieras que podrían brindarles un refinanciamiento o un préstamo a aquellas empresas que actualmente tienen necesidad de ese dinero para poder cumplir con sus obligaciones, poder pagar planillas, poder pagar a proveedores. Así que aprovecho para hacer ese llamado a nuestra asamblea y trabajar en conjunto para atacar un problema tan grande que tenemos ahorita como es la falta de liquidez. Exactamente. Fíjese que hace unos días nosotros conversábamos precisamente con la Asociación de Industriales y ellos consideraban que era importante que se dieran los acuerdos, decían, entre el Ejecutivo y el Legislativo con el tema de los fondos, porque para unas empresas es vital que esos fondos lleguen, decían ellos. Y también ayer hablábamos con el ministro de Hacienda y decía, es necesario que estos fondos se lleguen de inmediato, porque si no la situación puede ser un impacto todavía mucho mayor. ¿Usted considera que el impacto puede ser, digamos, más grande para las empresas si no se tiene a disposición los planes de rescate que el gobierno pues ha organizado y ha planeado? Sí, efectivamente, en la medida que las empresas pase más tiempo y las empresas no obtengan esta liquidez, las vuelve más vulnerables y las empresas, muchas de ellas, se tendrán que ver en la necesidad de cerrar, que es lo que nosotros no quisiéramos ver. Sí decirte, Manuel, que muchas empresas, muchos sectores han iniciado a reconvertirse, muchos emprendimientos están surgiendo. Nada menos este fin de semana tuvimos una competencia para poder elegir a la salvadoreña, el salvadoreño que iba a representar a El Salvador en una Copa de Emprendimiento Mundial a llevarse a cabo en octubre del 2020 y pudimos ver y constatar esa creatividad, esos niveles de innovación, de emprendimiento que están floreciendo incluso en un contexto de crisis. Vemos también sectores como el sector textil, que fue uno de los sectores que se reconvirtió de una manera tan rápida para poder ofrecer insumos médicos a destinos tan importantes como el de Estados Unidos, con insumos médicos de calidad en el menor tiempo posible si lo comparamos con nuestros socios centroamericanos. Así que la liquidez es un tema muy importante, pero igualmente importante es que nosotros apoyemos y acompañemos a nuestros emprendedores, a nuestros sectores, incluso los ya consolidados. Y ese es un compromiso que tenemos desde el Ministerio de Economía, crear todas las condiciones para que las microempresas puedan graduarse, por decirlo de alguna forma, a pequeñas, las pequeñas a medianas, las medianas a grandes, y por qué no pensar en empresas grandes salvadoreñas que triunfan a nivel internacional.
Es importante también mencionar que el reto no solo corresponde al gobierno y a ese contexto que nosotros estamos tratando de crear y al tema de liquidez. Hay que reconocer que estamos en un periodo de contracción de la demanda mundial, sí, pero nosotros como gobierno estamos tratando de identificar todas aquellas oportunidades de inversión, de exportaciones, para poder recuperar esos empleos que esperamos, esas pérdidas sean temporales y por qué no pensar en un próximo incremento del empleo, pero por supuesto que eso tendría, para ser realistas, tendría que ser más adelante, pero ahorita nuestro enfoque es poder restablecer esos empleos que se han perdido. Esperamos que sea de forma temporal y estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Trabajo. Él está en constante comunicación con las empresas, pero también desde la perspectiva nuestra, el Ministerio de Economía, de la Secretaría de Comercio e Inversiones, estamos en constante comunicación con nuestros inversionistas locales y extranjeros para identificar cuáles son esas barreras que no les permiten crecer, pero también identificando oportunidades para que puedan nuestras empresas vender más, enviar más de nuestros productos al exterior y trabajar también con aquellas empresas que están hoy por hoy buscando reubicarse, al parecer más que todo en la región latinoamericana. Queremos que eso se concrete y estamos trabajando justamente para que inversionistas que hoy por hoy se encuentran en otros continentes pues se puedan establecer aquí en El Salvador. Sabemos que el reto es grande, sabemos que esta crisis nos ha afectado a todos los países del mundo de una u otra forma, pero sí, como gobierno estamos comprometidos a trabajar de la mano con las empresas como lo hemos hecho desde el primer día de este gobierno y juntos poder aprovechar todas estas oportunidades que surgen en un contexto de crisis. Ministra, hace unos días el presidente de la República, en una actividad que tenía, una actividad en la que estuvo participando, él anunciaba un viaje a Estados Unidos y decía de que se va a ir a buscar por lo menos $1.000 millones en inversión. Estados Unidos es un socio comercial importante, es un socio de cooperación importante y decía él que iban a buscar atraer inversión que permita generar empleo y también pues obviamente mantener los que ya están. ¿Cómo va esto? Digamos, ¿cómo va este plan que van a presentar para volver atractivo El Salvador a inversionistas de un país como Estados Unidos? Sí, Manuel, una de las digamos, formas más sostenibles que un socio bilateral, digamos, puede colaborar con nuestro país y lo hemos conversado con distintos embajadores, es por medio de las inversiones de los otros países en nuestro país, de otros países en El Salvador. ¿Y por qué digo esto? Porque hay distintas formas de recibir cooperación, sí, pero si queremos una colaboración de forma sostenible vía la inversión, es una modalidad que nos garantiza mayor sostenibilidad en los proyectos de colaboración. Estamos trabajando nada menos para poder crear para poder llevar ese portafolio de proyectos a Estados Unidos y que conozcan o volverles a compartir las bondades que tiene nuestro país para poder venir y establecerse aquí en El Salvador. Así que estaríamos llevando estos proyectos de inversión, estaríamos llevando todas las ventajas que nuestro país ofrece desde una ubicación geográfica envidiable, digamos, por la cercanía con Norteamérica, Suramérica, un acceso al Pacífico. Tenemos una estabilidad macroeconómica que hemos vivido ya por muchos años, una economía dolarizada que genera certidumbre, una plataforma de tratados de libre comercio muy sólida. Así que, y por supuesto, nuestro mayor activo, que es nuestro talento humano con su alta productividad, su facilidad y rapidez en aprender, de adaptarse, su compromiso, su dedicación. Así que en los próximos días estaremos llevando estos proyectos de alto potencial. Este ejercicio no únicamente lo estamos haciendo con Estados Unidos. La semana recién pasada estuvimos
reunidos con inversionistas franceses que están interesados en inversiones en nuestro país en áreas como la infraestructura. Así que sabemos que atravesamos una coyuntura compleja, no somos el único país del mundo que la enfrenta, pero sí estamos optimistas que si aprovechamos las oportunidades y trabajamos de la mano con el sector empresarial, si se unen a estos esfuerzos una asamblea legislativa, si se une la academia, si se unen las ONGs, todos los ciudadanos, vamos a poder recuperarnos en un menor plazo del que quizás las proyecciones establecen. Ahora somos un gobierno distinto, no vamos a esperar que los números se den por inercia. Ya tenemos ejemplos de reuniones que hemos tenido con el sector textil, hablando con compradores de la industria de la moda, para poder vender nuestro país en conjunto. Vamos a Estados Unidos a hablar con inversionistas para decirles, estamos listos para recibirles, estamos listos para buscar las modalidades de inversión que les vienen mejor, y estamos listos para brindarles los incentivos para establecerse aquí en el país. Muy bien, ministra. De hecho, podemos agregar al panorama complicado que se vive a nivel internacional. Decíamos hace unos minutos que Brasil ha anunciado que entra en recesión debido a la drástica caída de su Producto Interno Bruto. La gobernante de Alemania, Angela Merkel, decía también en una conferencia de prensa que daba también este día, decía de que hay tres elementos, decía, de que para luchar contra la COVID-19, primero ella hablaba de la educación, luego mencionaba la cohesión social y luego decía que es importante, digamos, esos acuerdos que se pueden lograr para, digamos, enfrentar una situación. Ella decía educación, cohesión social y economía, los tres puntos básicos para luchar contra el coronavirus, decía, y que ella señalaba que todavía estamos en una etapa de mucha fragilidad. Esto para, digamos, sumarle a la idea que tenemos de lo que está pasando El Salvador también, porque una economía mucho más pequeña, obviamente, que de los gigantes de los que estábamos hablando, y que está enfrentando pues un proceso difícil en cuanto a activarse en medio de todavía de una situación de pandemia. Vamos a la pausa, vamos a continuar conversando con la ministra en cuestión de minutos. Mañana de martes 1 de septiembre de 2020, esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM nos acompaña la ministra de Economía, María Luisa Ayen-Brevé. Estamos conversando sobre el proceso de activación económica y también las proyecciones que puede tener El Salvador al cierre de este 2020 y también en el inicio de 2021, en medio de una situación sanitaria todavía emergente y también con una economía muy frágil debido a las situaciones generadas también por la situación de pandemia. Ministra, hay análisis que dicen y que no son nada optimistas respecto al impacto que puede tener la situación de pandemia en El Salvador. Se habla de que en la región centroamericana es el país que puede resultar más afectado debido a la caída de su Producto Interno Bruto, que decían es más drástico que el resto de naciones de la región. Estos análisis los hace el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, que hacía publicaciones y daba pues expectativas respecto a lo que puede ocurrir con el tema de la situación económica y el tema de la pandemia, que todavía sigue afectando el que se desarrollen las actividades productivas. Sí, incluso como gobierno hemos desarrollado algunas proyecciones. El Banco Central hace varias semanas proyectaba una caída del menos 6.5% al 8.5% de nuestro Producto Interno Bruto. Es importante destacar que estas cifras van a ir actualizándose a medida vayamos avanzando en el tiempo. Estas proyecciones se hacían en un momento, Manuel, en donde no esperábamos una recuperación de nuestras remesas internacionales, como lo hemos visto en los últimos meses. La Organización Mundial para las Migraciones proyectaba una caída de menos 25% de nuestras remesas para este año,
y vemos que a julio estas han caído en un 4.7%, menos del 5%. Es mucho menor. Entonces, vemos una economía reactivada, que tampoco es fácil incorporar una realidad tan compleja en análisis económicos, ¿verdad? Y es por eso que nosotros siempre hemos llamado a la cautela en cómo nosotros vamos haciendo nuestros análisis. Hay otros elementos que nos permiten mantener el optimismo desde la perspectiva del gobierno y que queremos trasladar a nuestra población. En julio, por ejemplo, recibimos el monto más alto de remesas que hemos visto en nuestro récord, en nuestra historia del flujo de remesas al país. Vimos que las exportaciones crecieron, si comparamos de junio de este año a julio de este mismo año, un 58.3%. ¿Esto qué es lo que nos indica? Que los sectores están reconvirtiéndose, encontrando nuevos nichos, están pudiendo ya sea restablecer los contratos que ya tenían o buscar nuevas oportunidades. Hemos tenido la oportunidad de conversar con sectores que incluso ya han superado las exportaciones que habían realizado a julio del 2019, como es el sector de alimentos y el sector farmacéutico. Hemos conversado con sectores como el de centros de llamadas, que pueden ser sectores que, dada la coyuntura, podrían convertirse, podrían incluso llegar a tener mayor demanda. Este sector es muy importante para nuestro país, como sabemos, ya que es uno de los generadores de empleo más de los sectores que más generan empleo en nuestro país. Así que sabemos que el reto es grande, sabemos y reconocemos y quisiera decirles a la población, a los salvadoreños, que reconocemos el difícil momento por el que están pasando, pero asimismo decirles que el mandato que tenemos del presidente Bukele es poder trabajar con todos ustedes, poder acompañarles a los hogares y a las empresas para poder salir de esta coyuntura. Así que regresando a esas proyecciones, decirte, Manuel, y decirle a la población que estamos haciendo todo lo posible para aprovechar las oportunidades que van surgiendo y en este contexto poder recuperar nuestras exportaciones, que esos proyectos de inversiones que ya venían planeándose al principio del año, cuando El Salvador se había posicionado como un país en donde invertir, que todas esas inversiones se concreten. Y además estamos trabajando, como lo mencionaba anteriormente, para poder traer inversión adicional, no únicamente de nuestros socios bilaterales, pero también queremos incorporar a nuestra diáspora, brindarles los canales, las facilidades para que puedan invertir en una casa aquí en El Salvador, por ejemplo. Este es un proyecto que está liderando nuestra ministra de Vivienda, pero también que nuestra diáspora, que los salvadoreños que viven en el extranjero sean partícipes y sean actores de la reactivación económica en nuestro país. Así que mi mensaje es siempre seamos cautelosos a la hora de evaluar los datos y más bien intensifiquemos los esfuerzos, trabajemos en conjunto, como lo mencionabas, con enfoques holísticos, con enfoques integrales para poder atender esta pandemia. Lo que mencionabas me pareció muy interesante, y es el hecho de que Alemania, creo que decías Alemania, si no me equivoco. Sí, Alemania. Diga lo que necesitamos es salud, cohesión social y acuerdos. Teniendo un año de mi trabajo como ministra de Economía, puedo aseverar que uno de las limitantes más grandes que hemos tenido en el pasado fue esa falta de visión integral, esa falta de trabajo articulado. Una de las vulnerabilidades más grandes que vemos en nuestra economía es el tema de la informalidad. Nosotros estamos trabajando y de micro y pequeñas empresas que no lograron salir adelante, crecer, formalizarse. Y este es un ejemplo en donde si todo el gabinete económico nos unimos para que las empresas puedan tener una asistencia técnica, financiamiento, mentores,
acceso a redes de contacto. Haciendo solo una de esas cosas no podemos lograr generar un ecosistema de innovación y de emprendimiento para que nuestras empresas surjan, y nuestro compromiso es que El Salvador deje de ser ese país en donde no hay emprendimientos, los fondos de inversión no son factibles por la falta de proyectos. Eso es a lo que nosotros nos estamos dirigiendo. Ministra, hay un aspecto importante. Usted hablaba del crecimiento de las remesas. Sabemos que muchos salvadoreños se esfuerzan en Estados Unidos o en otra parte del mundo para ayudar a su familia que han dejado acá. El Salvador quizás es uno de los países donde los vínculos familiares son mucho más fuertes y que a pesar de los años la gente continúa ayudando a sus seres queridos aquí en El Salvador, ya sea porque dejaron a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos, a sus nietos, y les envían dinero para que puedan subsistir y para que puedan sobrellevar las situaciones como la que estamos enfrentando. Pero también hay realidades de cuánto impactan los procesos políticos en esa generación de empleo para sectores como el migrante. Estados Unidos va hacia un proceso electoral que va a tener lugar en noviembre, y que obviamente la migración entra dentro de los temas que se discuten en esos procesos políticos. El Salvador está en un año 2020 en el que está preparándose para vivir elecciones en 2021. El 28 de febrero está previsto que los salvadoreños vayamos a las urnas para renovar la Asamblea Legislativa, para renovar los 262 consejos municipales. Esto, ministra, en algún momento no se puede convertir, digamos, en un factor de incertidumbre en Estados Unidos con el tema de la generación de empleo, que puede afectar obviamente el envío de remesas. Y en El Salvador, el proceso electoral se puede convertir también en un generador de incertidumbre respecto a la potencial inversión que en determinado momento se puede atraer a un país que obviamente pues la convulsión es parte de nuestro día a día, los choques entre políticos son parte también de día a día. Entonces no puede generar esto, digamos, un camino más lleno de obstáculos al proceso de recuperación económica. Sí, Manuel, hemos constatado en esta crisis ese vínculo muy fuerte de los salvadoreños que con mucho sacrificio y pasando por muchos riesgos tuvieron que emigrar hacia Estados Unidos y otros países del mundo, y que se sacrifican día a día para poder obtener esos recursos y poder enviárselos a sus familias. Este mismo fenómeno lo vimos en el 2009, en donde estudios mostraban que nuestros migrantes, los migrantes latinoamericanos, utilizaban hasta sus ahorros para poder enviar sus remesas. Algunos iban incluso a crédito para poder enviar esas remesas. Así que lo que nos evidencia es que independientemente del gobierno de turno, sí, ese vínculo es un vínculo tan fuerte que incluso en una época de crisis es cuando los flujos están aumentando, como lo vimos en el mes de julio. Así que por esa parte nosotros hemos visto una recuperación en el empleo también debido a la flexibilización de las medidas de confinamiento en Estados Unidos, el desempleo que habíamos visto en el mes de abril de casi 19%, hoy en julio ya llegó al 13%, así que en la medida que los salvadoreños en el exterior y especialmente en Estados Unidos, de donde proviene el 95% de nuestras remesas, en la medida que ellos vayan reincorporándose, ellos van a tener esa capacidad de poder continuar enviando el dinero a sus familiares, especialmente ahora que saben que están pasando por momentos difíciles. Nuestra apuesta, como lo mencionaba anteriormente, es que así como las remesas son un pilar de nuestra economía, poder brindarles la oportunidad de tener un rol preponderante en la reactivación de la economía de El Salvador. Quiero comentarles que tuvimos la oportunidad de reunirnos con inversionistas salvadoreños viviendo en Estados Unidos a principios de este año y tenían un alto interés. Ellos conocen el potencial de nuestro país y esos son justo los proyectos que estamos retomando estos días para poder concretarlos y que todas estas inversiones que estaban en nuestros portafolios se concreten en los próximos meses. Nuevamente esto dependerá de la demanda, no solo interna, sino internacional, pero contestando a tu pregunta, Manuel, el tema político tanto en Estados Unidos como aquí en El Salvador,
no preveo que tenga un impacto ni en el nivel de remesas que recibimos, ni en el nivel de inversiones. Nosotros estamos posicionando El Salvador, estamos demostrando todas las ventajas que ofrecemos, facilitando eliminando la burocracia, facilitando trámites y permisos, trabajando en un plan ambicioso de facilitación de comercio que va a ser lo que nos va a diferenciar con otros países que los inversionistas estarán analizando para poder invertir. Ministra, el mercado de hidrocarburos, ¿cómo ve usted el cierre de este 2020 para los derivados del petróleo? Sabemos que este es un mercado no regulado que depende mucho de los vaivenes en política internacional, que depende mucho de lo que pasa en los países productores, pero ¿cómo ve usted el cierre de este 2020 para ese mercado que también impacta mucho los crecimientos que puede tener en la economía salvadoreña? Porque la movilidad depende mucho del mercado de hidrocarburos y suben los precios de los combustibles, suben también los precios de algunos productos que están en las cadenas de distribución y que necesitan movilizarse vía terrestre. Sí, después de la caída en los precios que vimos en abril, tan pronunciada, históricos, lo que sucedió fue que los precios de sus derivados, como los hidrocarburos, el combustible, empezó a incrementar y dirigiéndose a esos precios que veíamos antes de la crisis. Lo que preveemos es que a medida los países vayan, especialmente los desarrollados, vayan liberando esas medidas de confinamiento, que la demanda mundial se vaya estabilizando. En esa medida el precio del petróleo podría llegar a incrementar, traduciéndose en incrementos del petróleo para un país importador como lo es El Salvador. Ahora es importante mencionar que las variaciones que hemos visto en las últimas semanas han sido mínimas. Incluso en la última quincena no vimos ninguna variación en la gasolina especial. Y esperaríamos que si hay algún incremento, pues no sea significativo y que los incrementos se den de forma gradual, ya que esto, por supuesto, que tiende a impactar no solo a nuestras industrias, sino a los hogares salvadoreños. Ministra, ¿qué piensa usted de la controversia con el tema del Cotrans, el tema de la compensación al transporte público, que es un tema que está en discusión en la Asamblea Legislativa? Le pregunto eso porque es economía la que le toca pues cobrar el Cotrans. Sí, bueno, los impuestos lo recibe nuestro ministro de Hacienda, claro, pero como Ministerio de Economía, por supuesto que estamos vinculados me atrevo a decir, en la mayor parte de temas de interés nacional. Este es un ejemplo, Manuel, de ese sentido de urgencia, que es distinto del órgano ejecutivo y de la Asamblea Legislativa. Sí. Esa ley tuvo que haberse aprobado a principios de julio y todavía está bajo discusión. Y en la medida que la Asamblea Legislativa tome más tiempo para poder analizarla, el tema del subsidio queda en un impasse. Así que nuevamente hacer ese llamado para que podamos trabajar de forma conjunta, que pensemos que esta ley podría ser una oportunidad para que nuestro sector de transporte se modernice, utilizando herramientas como GPS, por ejemplo, y que puedan brindar un mejor servicio a la población. Así que este es otro ejemplo en el que únicamente trabajando de forma conjunta y de forma rápida vamos a poder atender las necesidades de la población. Ministra, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana. Sabemos que son momentos pues un tanto interesantes los que están ocurriendo en estos días, en este inicio del mes de septiembre, segunda semana de activación de la economía, y queríamos conocer su punto de vista sobre todo lo que está ocurriendo. Sabemos que para mucha gente pues es un periodo de inicio de actividades luego de este confinamiento largo que vivimos producto de la misma situación de pandemia. Agradecemos que nos haya visitado, ministra. Gracias, Manuel, nuevamente por recibirnos, decirles a los salvadoreños que estamos trabajando sin parar para poder restablecer esos empleos perdidos en estos momentos difíciles para nuestro país y hacer un llamado a toda la población a que continuemos trabajando bajo modalidades de teletrabajo, que las empresas utilicen mecanismos como el comercio electrónico para poder vender sus productos, que los compradores nos unamos también a la ola del comercio electrónico,
y por supuesto que todos y cada uno de nosotros acatemos las medidas, y no únicamente en nuestro trabajo, sino también en el camino del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, dentro de nuestro hogar. Es bien importante que todos lo hagamos. En la medida que cada uno de los salvadoreños cumpla con estas medidas, vamos a poder ver una recuperación económica más temprano que tarde. Muchas gracias, Manuel. Gracias a usted, ministra. Teníamos ahí las palabras de María Luisa Aillén-Brevé, ministra de Economía, conversando sobre las actividades, el inicio de actividades productivas en medio de una situación de emergencia todavía. Como hemos dicho y lo hemos repetido y lo vamos a hacer nuevamente en este espacio, no estamos saliendo de la pandemia, estamos saliendo a trabajar con la pandemia y todavía pues se nos exige que debemos cuidarnos mucho para evitar un repunte de casos. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a tener más con los equipos de Noticiero Hechos. Vamos a ver cómo está el tráfico en este inicio de mes, en este inicio del mes de septiembre, y también otros temas que usted necesita saber. Continúe con nosotros, somos Hechos AM.